¿Usted conoce la palabra amigo? Sí, ¿verdad que sí? Muy buenas noches en primer lugar, o buenos días o buenas tardes según la hora que usted esté viendo nuestro programa Conociendo Nuestra Fe a través del canal católico Jesús TV. Como siempre, para mí es una dicha, es un privilegio, es un gusto compartir con ustedes estos momentos. ¿Y por qué estoy preguntando si sabe usted qué significa la palabra amigo? Es que fíjese que Jesús le da a la palabra amigo un significado especial. En el Evangelio según San Juan, fíjese, vamos a ver, en el capítulo 15, en el versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, pues el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo les he llamado amigos porque he dado a conocer las cosas que he oído de mi Padre. Interesante este concepto de la amistad, porque fíjese usted que amigo no es aquel que como le dijera yo, que me sirve, que me ayuda, sino que amigo es aquel al que yo amo, aquel por el que soy capaz de dar la vida. Y Jesús tenía muy buenos amigos. Precisamente el 29 de julio se celebraba antiguamente la fiesta de Santa Marta. Resulta que ahora Marta se celebra junto con sus hermanos María y Lázaro, que son los grandes amigos del Señor. Resulta que el 26 de enero del 2022, el cardenal Robert Sarah y el arzobispo Arthur Roche, prefecto y secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, firmaron, de acuerdo con el deseo de su santidad el Papa Francisco, un decreto de variación en el calendario general romano referente a la celebración del 29 de julio. A partir del 2022 se llamará este día de los santos Marta, María y Lázaro, en lugar de celebrar de manera aislada a Santa Marta como se hacía antes. En este decreto se recuerda que en la casa de Betania el Señor experimentó el espíritu familiar y la amistad de Marta, María y Lázaro, y por eso el Evangelio de Juan afirma que los amaba. Santa Marta le ofreció generosamente hospitalidad. Santa María de Betania escuchó atentamente sus palabras y Lázaro salió rápidamente del sepulcro por mandato de aquel que ha humillado a la muerte. Miren qué cosa más bella, estas tres personas que son amigas de Jesús. Algo que es muy interesante es la virtud de la hospitalidad. De la hospitalidad, es decir, de recibir con nosotros a las personas para servirlas, para ayudarlas. Y por eso se llama hospedaje el lugar donde le dan a usted posada, y por eso se llama hospital el lugar donde usted va para que lo curen. Y mire, la hospitalidad es bien importante. Yo me recuerdo, por ejemplo, del Evangelio según San Lucas, en la famosa parábola del buen samaritano, donde hay personajes muy importantes, por supuesto, ¿verdad? El buen samaritano, el maestro de la ley, el sacerdote, el levita, el mismo herido, pues, pero muy pocos se fijan en el hostelero,
aquel al que Jesús le llevó, o más bien el buen samaritano, le llevó al herido para que lo cuidara. Y es que Jesús es el buen samaritano. Jesús es el que nos sana, Jesús es el que nos libera. Pero llevó a este herido, el buen samaritano, al hospedaje. Y le pidió al mesonero, mira, le dijo, cuida de él. Y aquí te dejo 2 denarios para que lo cuides. Y si gastas algo más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Mira qué interesante esto, ¿verdad? Entonces yo me figuro que ese hospedaje es precisamente la iglesia. Es nuestro grupo de oración, a donde Jesús lleva a las personas heridas, golpeadas, necesitadas en una sola palabra, y nos las encarga y nos da los dones necesarios para servirlo y nos pide que nosotros pongamos todo lo que está de nuestra parte, porque en todo caso, si gastamos de más, Él nos lo va a pagar cuando vuelva. Interesante esta reflexión. Pero fíjese que le contaba pues que Jesús, cuando viajaba a Jerusalén, recuérdese que la mayor parte del ministerio de Jesús se realiza en Galilea, allá cerca del lago de Genezaret. Por ahí era donde vivía Jesús, por Nazaret, ¿verdad? Por todo ese lugar cerca del lago de Galilea y Cesarea, donde vivía San Pedro. Esa era la región donde él vivía. Jerusalén era la capital y Jesús viajaba hacia Jerusalén. Varias veces llegó a Jerusalén, pero cuando llegaba a Jerusalén tenía un lugar donde ir a dar, como decimos nosotros. Y ese lugar a donde Jesús iba a dar cuando llegaba a Jerusalén era precisamente la casa de Lázaro, Marta y María. Fíjese usted que por eso es que ese lugar, la casa de Lázaro, Marta y María, es un hospedaje. Es donde se practica la hospitalidad. Yo me imagino, qué título más grande de ser los amigos de Jesús. Qué hermoso, cuántas veces tuvieron ocasión Lázaro, Marta y María de platicar con Jesús, de contarle sus penas, de contarle sus problemas y también pues de platicar con él de cómo le iba en la predicación y todo lo demás. Mire, me imagino esas pláticas preciosas de Jesús con sus amigos, con aquellos con quienes podía compartir. Claro, en aquel relato en que llega a la casa de Marta y María, y bueno, que por cierto es lo que nos leen el día de la fiesta, el 29 de julio, bueno, pues dice que mientras Marta se dedicaba a los quehaceres de la casa, andaba dando vueltas, siguiendo y viniendo, viendo cómo servir lo mejor posible a Jesús, María se sentó a sus pies para escucharlo. Y cuando Santa Marta se queja y le dice, mira Señor, María ahí tranquila y yo que a mí me toca todo el que hacer y esta no hace nada, decirle que me ayude. Y el Señor le dice, Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas, pero solo una es la importante. María ha escogido la mejor parte y no se la vamos a quitar. Esto nos lleva a una reflexión muy especial. No cabe duda que todos tenemos quehaceres. Todos tenemos, mire usted, cualquier cantidad de cosas que necesitamos hacer. No nos podemos quedar mano sobre mano, como decía mi abuelita, que en Santa Gloria esté, ¿verdad? No nos podemos quedar tranquilamente sin hacer nada. Hay mucho que hacer. Pero ese qué hacer no nos debe apartar de lo principal, que es sentarnos a los pies de Jesús y contemplarlo. Y por eso las grandes órdenes religiosas
San Benito, ¿verdad?, de Nurcia y Santa Teresa de Jesús, van a decir, ora et labora, trabaja y reza. Y claro, qué bonito eso. Yo digo, si pudiéramos fundir en una sola las dos actitudes. La actitud de Santa Marta es buena. Tenemos que hacer. Mire usted, la mayor parte del día yo lo paso o sentado en la computadora escribiendo o grabando programas como este, o participando en las prédicas, o viendo un retiro, y mire, todo eso implica trabajo. Yo tengo que preparar las cosas, tengo que investigar, tengo que hacer, pero también tengo que tener algún momento específico para apartarme de todos esos quehaceres y sentarme a los pies de Jesús, no tanto para hablarle, sino para escucharlo. Escuchar a Jesús. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Qué es lo que te agradaría? ¿Qué haría Jesús en mi lugar en esta circunstancia? Dejar que Jesús nos hable. Bueno, pues entonces esto es algo verdaderamente hermoso. Algo que sí me llama mucho la atención es que Santa Marta, a pesar de sus quehaceres, era una mujer de una fe profunda. Usted recordará las penas que pasaron estas mujeres, Marta y María, cuando un día Lázaro se enferma. Y no solo se enferma, se va agravando cada vez más hasta morir. Mire usted, ahí sí que un poquito lo que dice la ronda infantil aquella, ¿verdad? Vamos a la huerta del Toronjil a ver a la rana comiendo perejil. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo amaneció la ranita? Y empezamos, por supuesto, porque amaneció en cama, con calentura, con esto y con aquello, hasta que se murió, pues, ¿verdad?, engusanada, y entonces todos corríamos. Eso fue lo que vivieron Marta y María. Es más, fíjese usted, a mí me parece muy importante esto, y solo lo podía hacer Jesús, fíjese, esto solo lo podía hacer Jesús con gente que él sabía que tenían la suficiente fe para vivirlo. Porque mire usted qué tremendo, Marta y María le mandaron avisar a Jesús, el que tú amas está enfermo. Podríamos decir, lo primero que hacer fue orar. Le pidieron a Jesús que él interviniera. ¿Y qué pasó con Jesús? Andaba con los discípulos, vaya usted a saber dónde. Y allá cuando le llega la noticia de que todavía se queda ahí con ellos y al fin les dice, bueno, vamos pues a despertar a Lázaro. Hermano, Lázaro estaba grave primero y murió. Cuando Jesús llegó de regreso a Betania, a la casa de Marta y de María, en este caso ya, y Lázaro ya llevaba 4 días, no de muerto, 4 días de estar en el sepulcro. Usted y yo sabemos que cuando una persona muere no la enterramos inmediatamente, ¿verdad? Hay que esperar, hay que velarla y qué sé yo. Entonces imagínese usted que si hubieran llevado un par de días entre que murió y lo velaron y lo enterraron, más 4 días más de enterrado, pues ya sea casi una semana. Así una semana que Lázaro había muerto cuando se asoma a Jesús. Y a mí me impresiona de una manera grande la actitud de Marta. Señor, si hubieras estado aquí, es un reclamo en cierta forma, pero con cierta dulzura. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y luego viene una profesión de fe profunda. Sin embargo,
Sin embargo, yo creo que lo que tú le pidas a tu Padre, Él te lo concederá. Hermano, pedir por alguien que ya había muerto hacía casi una semana y creer que Jesús todavía podía hacer algo, pues eso es una fe profunda, igual a la de Marta y María. Y por eso es que Jesús hace en la casa de Betania el más estupendo de sus milagros. Claro que Jesús no lo hizo por dañar a sus queridísimos amigos y amigas. Él él pudo haber curado a Lázaro a distancia. Cuando le llegaron a avisar, el que tú amas esté enfermo, él pudo haber dicho, como le dijo al criado del centurión, ¿verdad?, que se sanara, y a distancia lo sana y se acabó. Pero entonces, ¿quién iba a creer que se había sanado porque Jesús desde allá lo había sanado? Pudo haber apresurado su marcha y llegado con Lázaro cuando acababa de morir. Y ahí pues volverlo a la vida. Pero quién sabe si estaba bien muerto, ¿verdad? De repente fue porque le hizo la medicina que le habían dado y por eso y ahora quieren decir que es milagro de Jesús. Mira, hermano, lo que necesitaba en ese momento el Señor era un gran milagro que pudiera poner en evidencia su calidad de hijo de Dios. Y para eso para hacer un gran milagro, necesitaba un muerto, pero un muerto que estuviera bien muerto. Y con alguien que se había muerto hace 6 días y tenía 4 días de enterrado, no me podrían decir que se estaba haciendo el muertito, ¿verdad? Y ese milagro lo hace Jesús ahí, en la casa de sus amigos. Vaya, le voy a decir una cosa, esto tuvo consecuencias. Porque después resulta que los benditos fariseos querían matar a Lázaro, porque por culpa de él la gente estaba creyendo en Jesús. Y otro detalle que a mí me llama mucho la atención es que con haberlo vuelto a la vida, Jesús no le hizo ningún favor. Ciertamente debe haber sido un momento de mucha alegría, sobre todo para Marta y María, ver que Lázaro regresaba a la vida y qué sé yo más. Pero a Lázaro no le hicieron ningún favor. Él ya estaba descansando en paz. Ya había terminado su vida, murió en su cama de muerte natural como cualquier enfermo. Pero según cuenta la leyenda, porque aquí sí entramos ya en el campo de las especulaciones, ¿verdad? Lázaro, Marta y María, según antiguas tradiciones, huyeron de Israel junto con la sirvienta Marcela, con Maximino, con Celidoni, con José de Arimatea y otros discípulos, y llegaron navegando a las costas de Provenza y desembarcaron en Marsella. Y dice que ahí se convirtió en primer obispo de Marsella, y ahí murió mártir. Antiguamente la fiesta de San Lázaro se celebraba el 17 de diciembre, que fue la fecha de su martirio. O sea que lo único que ganó San Lázaro con haber sido resucitado por Jesús es morir 2 veces. Y la segunda vez decapitado, ¿qué tal? Entonces pero miren ustedes qué interesante esto, porque a mí me encanta analizar esta escena, todo este acontecimiento. Primero, la gran amistad que Jesús tiene con Marta, Lázaro y María. ¿Cómo se cumple ahí aquello que Jesús dice? Amigo es el que ama a sus amigos y da la vida por ellos. Y Jesús le da la vida a Lázaro nuevamente. También es interesante que solo con personas de mucha confianza y de una fe probada, Jesús iba a permitir una prueba como esta. Porque yo le digo una cosa, cualquier otro que no tuviera la fe profunda que tenían Marta y María en Jesús,
Cuando Jesús regresó le hubieran dicho, bueno, ¿y vos con qué cara venís aquí cuando te mandamos a llamarla? Porque mi hermano estaba enfermo. Ahora, ¿para qué diablos? Ahora ya está enterrado, mejor andate. Eso hubiera sido una reacción natural en alguien que no tuviera la fe profunda que tenían Marta y María. Fe que se labró, fe que se construyó en esa relación de amistad de Marta, Lázaro y María, cuando Jesús llegaba a la casa y se ocupaban de servirlo y platicaban con él y comían con él y escuchaban su palabra. Y solo Dios sabrá de cuántos milagros fueron testigos Marta, Lázaro y María. Hermano, yo no sé, pero cuando a uno le tocan las pruebas más duras, a veces dice uno, bueno, ¿y por qué el Señor a mí me está mandando esta prueba tan terrible? Y se lo dice a alguien, hermano, que tuvo que enterrar a 2 de sus hijos, los 2 jóvenes de 30 años, primero Fernando y después Clarita. Muchos de ustedes que me ven en la tele lo saben, que me tocó enterrar a mis hijos y no cabe duda, yo podría pensar, bueno, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo que te sirvo? ¿Por qué yo que participo en la iglesia? ¿Por qué yo que soy, qué sé yo, predicador, ministro de la comunión, servidor de mi parroquia? ¿Por qué a mí me mandas esto? Y quizá la respuesta de Jesús sería, porque yo sé que tú tienes la fe suficiente para afrontar esta prueba. Mire qué cosa. El Señor les hace pasar por una prueba terrible a aquellos que son sus amigos, aquellos que lo han recibido, aquellos que lo han escuchado, aquellos que son testigos de su poder. A esos les pone las pruebas más duras. Y claro, siempre también está dispuesto para en el momento preciso darles el auxilio que necesitan. A mí nunca se me va a olvidar que cuando mis hijos murieron, muchos hermanos me apoyaron. Y el mismo Señor me dio pruebas. Fíjese lo que estoy diciendo, pruebas de su amor. Cuando Fernando murió, él murió de una manera súbita, allá en su oficina, ahí murió. Y mi gran duda con mi esposa era, bueno, ¿y ahora qué pasó con él? ¿Qué hay con él? Y resulta que a las 6 de la tarde en la funeraria, llegó mi querido padre Hugo Estrada, mi maestro, y me dice, Alberto, ofrecí ya la misa por Fernando y el Señor puso en mi corazón que te dijera que no te preocupes por él porque él ya se preocupó. Yo en ese momento pensé, qué buena gente el padre Hugo, ¿verdad? Me quiere consolar, que Dios se lo pague. Pero ¿qué le parece que a las 9 de la noche llega a la funeraria el padre Manuel Chilín, que no tiene nada que ver con el padre Hugo? Es decir, pues no están juntos ni nada. Y el padre Manuel llega y me dice, llorando, porque él había sido amigo y confesor de Fernando, me dice, mira vos, ya me enteré de lo de aquel y me dio mucha pena, ya ofrecí la misa por él. Y en el momento de la consagración el Señor me puso en mi corazón que te dijera que no tengas pena por tu hijo, porque él lo tiene en sus manos. Y por si eso fuera poco, a las 4 de la mañana, medio dormido en la funeraria, llega el padre César Alonso. Y el padre César me dice, vine a esta hora porque es domingo y tengo varias misas, pero quiero que recemos juntos el oficio de difuntos por Fernando. Y después de que rezamos me dijo, además me dijo, te tengo un mensaje. Sí, padre, le dije, mira, me dijo, ya ofrecí la misa por tu hijo y el Señor puso en mi corazón que te dijera que no te preocupes por él, porque él lo tiene en sus manos. Hermano, así es, así pasa.
Si usted en este momento está pasando por una prueba difícil, si usted en este momento, como yo y como otros en algún momento, sentimos el corazón estrujado por el dolor y brotan las lágrimas en nuestros ojos, recuérdese, Jesús les manda las pruebas más duras a sus mejores amigos. Y así como Jesús le mandó esa prueba a Marta, a Lázaro y a María, nos la puede mandar a usted y a mí, pero seguros que Él es nuestro amigo porque ha dado la vida por nosotros. Amén.